buenas tardes, estimada comunidad. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es José Luis Sanzana y soy el fundador del Club de GeoLatam. Antes de iniciar, queremos agradecer a las empresas que nos están apoyando: SSI Soluciones de Software Inteligente, Movistar Chile, App Associative, que también es de Chile, y Ave Diseño de Chile igual. Si como empresa quieres apoyarnos, puedes enviarnos un email a chile@clubdegeo.com. Muy bien, como dice el título que están viendo en este minuto, de este webinar, en esta oportunidad hablaremos sobre la arquitectura empresarial y el gobierno de datos. Y en esta charla veremos la relación que existe entre la arquitectura empresarial y el gobierno de datos, los beneficios de integrar ambas prácticas bajo una misma visión, y los principales retos que se enfrentan los arquitectos al interior de las organizaciones. Pero para más detalles de esto nos dará mucho más detalles nuestro invitado de hoy, que para mí de verdad es un honor presentar a Israel Tavares. Israel tiene más de 15 años promoviendo la práctica de arquitectura empresarial en Latinoamérica. Ha sido conferencista en foros internacionales como por ejemplo The Open Group, Gartner, ISACA, entre otros. Y actualmente Israel es director en Mega, mega.com, y co-host del primer podcast de arquitectura empresarial en Latinoamérica denominado Hablemos de Arquitectura Empresarial. Bueno, aprovecho también de saludar a Carlos Moctezuma, que es cofundador de este podcast junto con Israel. De hecho, nos conocimos a través de una invitación que me hicieron a un podcast, así que por ahí lo pueden buscar, que también estábamos hablando de temas de gobierno. Bueno, antes de darle el pase a Israel, quisiera recordarles que pueden ir realizando sus preguntas en el chat de esta sesión. Y al final de la presentación daremos unos minutos para responderlas. Y también agradecemos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no distraer al expositor y también al resto de la audiencia. ¿Ok? Así que, sin más preámbulo, dejamos con ustedes a Israel Tavares para que inicie su presentación. Y bienvenido, Israel. De verdad que es un gustazo poder tenerte con nosotros y poder conocer un poco más sobre este apasionante tema de la arquitectura empresarial. José Adelante, Luis. Israel. Hola, José Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, te escucho muy bien. Excelente, muy bien, José Luis. Pues nada, estoy muy bien, amigo. Desde acá, desde la Ciudad de México, les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Y estoy muy agradecido de la invitación que me hicieron para poder participar en esta sesión. Estoy muy contento y aprovecho para felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo. Verdaderamente, este tipo de espacios se agradecen, se aprecian, porque lo digo en carne propia. Se requiere pues mucha disciplina para poder estar haciéndolo constantemente. Entonces te felicito, José Luis, a ti y a tu equipo por lo que están haciendo. Así que pues espero que todos los que nos escuchen estén bien, se encuentren sanos y salvos en sus casas, de donde sea que nos estén escuchando. Y bueno, José Luis, pues tú me dices si nos arrancamos o quieres comentar algo antes de que inicie con mi ponencia. No, agradecer también tus palabras, Israel, y de verdad que el apoyo es mutuo. Así que vamos a comenzar a trabajar junto a ustedes el próximo año. Ya lo conversamos. Así que encantados. Me encanta la idea de poder interactuar, porque además pues son dos prácticas que deberían de ir de la mano. Ahorita que inicie van a ver por qué es que el tema de arquitectura empresarial y gobierno de datos se complementan a la perfección. Verdaderamente estamos convencidos que son dos prácticas que se tienen que hablar sí o sí al interior de las organizaciones. Y antes de empezar con mi ponencia, me gustaría comentarles cómo es que nace el interés del tema de gobierno de datos desde un enfoque de arquitectura empresarial. El año pasado, realmente fue a principios de este año, finales del pasado, nosotros hicimos un estudio de mercado con los clientes que hoy en día tenemos del
mundial. Nosotros tenemos presencia en 40 países y tenemos miles de clientes en estos países. Y este estudio de mercado que hicimos nos llamó mucho la atención porque nos dimos cuenta que la mayoría de los arquitectos empresariales con los que interactuamos nos mencionaban de la importancia que tenían los proyectos de gobierno de datos. Y fue ahí precisamente que nos dimos a la labor de empezar a explorar cómo podíamos integrar la arquitectura empresarial con el tema de gobierno de datos. De hecho, José Luis, si me lo permites, el 28 de octubre a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, vamos a tener una ponencia con uno de tus aliados que mencionabas anteriormente, SSI, donde vamos a reforzar muchos de los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Así que si esta hora no fuera suficiente, bueno, tenemos una segunda oportunidad a finales de mes y nos daría mucho gusto esperarlos en esa sesión. Bueno, me gustaría empezar de lo general a lo particular, es decir, empecemos con algunos conceptos, vamos a ponerlos sobre la mesa y vamos a ir desarrollándolos uno por uno. La segunda mitad de mi presentación me gustaría hablarles acerca de cuáles son algunos de los retos que como arquitectos empresariales nos toca vivir y probablemente no sean muy diferentes a los que ustedes como responsables de las áreas de datos les toca también vivir en sus organizaciones. Y finalizando mi presentación, me gustaría hablar un poco más acerca de cómo surgió esta integración entre la arquitectura y gobierno de datos. Así que empecemos. Lo primero que nosotros como arquitectos empresariales nos gusta mucho decir es que es muy difícil tratar de cambiar lo que no se puede ver, ¿sí? Para esto nosotros necesitamos tener la visibilidad de cada uno de los componentes que conforman a la organización. Sabemos que tradicionalmente a los arquitectos nos enfocan o nos encasillan mucho en tecnología. Normalmente cuando uno escucha la palabra arquitecto empresarial o simplemente arquitecto, lo primero que se viene a la mente pues es un arquitecto de soluciones, un arquitecto de tecnología, un arquitecto de datos, claramente, pero pocas ocasiones normalmente las organizaciones tienen un arquitecto de negocios o un arquitecto de procesos, y la realidad es que lo que nosotros tratamos de promover como arquitectos es un enfoque completamente integral de cada uno de los componentes que conforman la organización. Es decir, nosotros podemos ver la organización como silos o como islas donde cada una de ellas tiene diferentes reglas o diferentes políticas, sino que nosotros vemos a la organización como un gran todo. Es decir, lo que buscamos es tener una visibilidad integral de la organización, partiendo desde la estrategia misma, que como arquitectos es algo de lo que nosotros siempre hacemos hincapié, que todos los elementos que conforman a la organización, las bases de datos, las tablas, las aplicaciones, los servidores, los procesos, tienen que estar apuntando hacia la estrategia de la organización. De lo contrario, perdería sentido cualquier esfuerzo o cualquier componente que estuviéramos manteniendo al interior de la empresa si no tienen ninguna razón de ser hacia la estrategia. Y aquí aprovecho para contarles una anécdota. Hace ya algunos años en Centroamérica me tocó trabajar con un banco en donde cada director de departamento proponía proyectos. Y este banco tenía como costumbre, lo cual fue muy bueno, muy buena práctica, revisar cada proyecto a qué objetivo de organización le impactaba. ¿Cuál era la relación que existía entre el proyecto y la estrategia? Si no tenían una relación, ese proyecto no pasaba la siguiente etapa de aprobación. Entonces, de la misma manera, nosotros como arquitectos también siempre estamos pensando en la estrategia del negocio. Y nuevamente, yo sé y estoy consciente que cuando normalmente habla uno de arquitectura, pues nos encasillan, y lo acabo de mencionar, hacia la parte del hardware, a la parte del software, a las tecnologías, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos o cuál es nuestra propuesta como arquitectos poder tener esa visibilidad? Porque me queda claro que es más fácil decirlo que hacerlo. Y sobre todo, si no existe esa cultura donde podamos colaborar de una manera integral,
Es decir, si existe esa cultura donde vamos a tener una coordinación, una comunicación entre las diferentes representantes de la organización o de los diferentes stakeholders, pues se vuelve difícil. Por eso es que nosotros proponemos como arquitectos tener un repositorio institucional, es decir, tener una única fuente de información en donde cualquier persona que desee responder las preguntas de quién hace qué, cómo se hacen, dónde y sobre todo por qué se hacen las cosas, puedan acercarse a este repositorio y poder responder estas preguntas, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante tener un repositorio. Ahora, ¿cuál es la realidad de Latinoamérica? Como comentaste, José Luis, pues he tenido la oportunidad de poder recorrer pues prácticamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Pero hablando más de nuestra región, lamentablemente les tengo que decir que todavía hay organizaciones que sus activos tecnológicos, sus componentes de negocios, los que ya mencioné, se siguen manteniendo en herramientas de oficina o de manera segregada o no tienen esta única fuente de la verdad, que me gusta decirlo, esta única fuente de información, y pues obviamente se vuelve más complejo entender la organización de punta a punta, que era lo que yo les decía al principio, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros logramos esta visibilidad a la que yo me refería? Cada vez es menos, pero la realidad es que como arquitectos todavía nos apoyamos mucho a través de mapas, a través de planos, a través de diagramas. De hecho, yo diría que más del 50%, si no es que por ahí del 70% del tiempo como arquitectos está dedicado a diseñar, a mantener, a actualizar, a promover estos mapas o estos modelos a los que me refiero, ¿no? Estos mapas representan cierta realidad de la organización. ¿Y por qué digo cierta? Porque uno de los retos, y me voy a adelantar un poquito a la segunda parte de mi presentación, era precisamente que como arquitectos a veces nos ganaba la emoción y queríamos representar el 100% de las cosas del negocio. Y evidentemente corríamos el riesgo de perdernos en la minucia o hacer muchos esfuerzos en mapas o modelos que no agregaban valor. Entonces, por eso es que ahorita estamos tratando de ser más consultivos y menos modeladores. Y ahorita entro un poquito más al detalle al respecto. Entonces, eso es la arquitectura empresarial, es una práctica, así como el gobierno de datos no es un proyecto que tiene un inicio y un fin, sino que es un programa o es una práctica que debería de estar como un ente vivo dentro de la organización, que va evolucionando a través del tiempo y que va incrementando y que va ganando adeptos dentro de la organización y se genera una comunidad, así como existe una comunidad de datos, pues también nosotros creemos que como arquitectos empresariales tendríamos que tener una comunidad de personas que entienden la importancia de la arquitectura empresarial. ¿Cómo se ve esto que acabo de decir? Pues muy sencillo, como ya lo dije, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, tener un mapa, una representación gráfica donde podamos ver la relación que existen entre los diferentes componentes de la organización, pues te ayuda primero a tu mindset, la forma en la que pensabas que se hacían las cosas, tal vez te cambia la forma de pensar. Otra es que empiezas a entender la dependencia que existen entre los diferentes elementos de la organización. Además, también puedes hacer análisis de impacto. Además, también puedes estandarizar la forma en la que llevas a cabo el trabajo. Además, también puedes estandarizar el vocabulario que utilizas al interior de la organización. Además, también podrías ayudar a las áreas de supervisión y control interno a poder anticiparse ante una nueva regulación o poder cumplir con algún requerimiento o evitar alguna multa. Entonces, por donde quiera que le veamos, la arquitectura empresarial es transversal a toda la organización. Nosotros podríamos estar hablando con la gente de, no sé, riesgo operativo, gente de auditoría interna, gente de finanzas, de planeación, de marketing, de gobierno de datos, sin lugar a dudas. ¿Y por qué hago mucho énfasis en este punto? Porque como arquitectos empresariales estamos conscientes que requerimos alianzas al interior de la empresa. No podemos ir solos por la vida tratando de convencer a la gente. Necesitamos aliados. Y uno de los principales aliados que tenemos justamente son las áreas de gobierno de datos. Nada más que no me quisiera adelantar a llegar a esa parte, ¿no? Entonces,
decía Marilu López, una vieja conocida y amiga de ustedes también de este club, que el dato es el elemento que integra al negocio con la tecnología, y nosotros estamos conscientes que el dato juega un papel bien importante dentro de la arquitectura empresarial. Por eso es que nos atrevemos este 28 de octubre, como mencioné, a hablar al respecto, donde vamos a tener especialistas también hablando de gobierno de datos y un servidor hablando de arquitectura empresarial, ¿no? Entonces, nuevamente, una imagen habla más que 1000 palabras. Y si esa imagen no la entiendes ni tú mismo, seguramente algo está sucediendo con tu manera de conceptualizar la empresa, o estás haciendo demasiado complejas las cosas que ni tú mismo te entiendes. Entonces, lo que nosotros representamos a través de estos mapas, pues tienen que tener cierto orden, tienen que tener cierta estructura, tienen que tener cierta congruencia. Entonces, por eso es que nos apoyamos de estándares, de notaciones, de metodologías, para que los mapas no estén en función del estado de ánimo de la persona. Imagínense que perdió mi equipo favorito y entonces el mapa lo voy a hacer pues de acuerdo a cómo me siento el lunes, ¿no? Y si ganó, pues entonces el mapa me queda súper buenísimo porque pues estoy de buenas, y entonces ya sea que le dé el Colo-Colo a la U o a alguno de los equipos de ustedes, estándares. Necesitamos tener lenguajes de diseño, lenguajes de modelado, ¿de acuerdo? No es que nos lo saquemos de la manga y diga, pues a mí se me ocurrió que una base de datos se tiene que representar mediante un triángulo. No, señor. La base de datos se representa mediante un cilindro de este color. Al final del día, sí, claro, existen estándares a nivel mundial y nos podríamos apegar con ellos, pero lo importante es que, como les comentaba, que estos modelos, y porque recuerden, más del 50% del tiempo de un arquitecto está dedicado a diseñar, mantener, publicar y promocionar estos mapas, necesitamos que esto quede completamente claro para todos los involucrados, ¿no? Nosotros teníamos siempre como el chiste, y creo que más de uno lo ha escuchado, que cuando uno hace un diseño, cuando hace un mapa, hasta la gente que nos da con la limpieza en las oficinas tendría que tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Es así de sencillo que lo tenemos que representar, ¿no? Otro de los puntos, y aquí me gustaría también tomar un poco lo que dice Garner, porque déjenme decirles, lamentablemente estamos pasando por una situación complicada en medio de una pandemia que ha afectado a miles y miles y millones de personas. Sin embargo, como arquitectos empresariales ha venido a reivindicarnos, o ha venido como a reevaluarnos o a darnos un segundo aire, si lo queremos llamar de esa forma, en donde muchos de los directores de tecnología han volteado hacia nosotros a preguntarnos, oigan, ayúdenme porque necesito saber qué aplicaciones puedo pasar a la nube. Oiga, ayúdeme porque necesito hacer un proyecto de transformación digital y para esto necesito saber las capacidades que actualmente tiene el negocio y cuáles son las aplicaciones o los procesos o los datos que apoyan esas capacidades. Entonces, eso no lo digo yo, eso lo dice Gartner. En los últimos años se ha visto cómo la práctica de arquitectura empresarial ha vuelto a tomar un resurgimiento. Y la verdad es que en Latinoamérica nos habíamos tardado un poco, sin embargo, a raíz de lo que ya les comenté, hemos tenido muy buena aceptación. Hemos visto cómo las organizaciones han estado preguntando mucho por la práctica de arquitectura empresarial. Entonces, la verdad es que nos encontramos en una etapa de la historia de la práctica donde creemos que podemos aportar mucho a las organizaciones. Hoy más que nunca, que se están tomando decisiones críticas de reestructuraciones, migraciones, desincorporación de tecnologías, incorporación de nuevas aplicaciones, se están viendo temas de obsolescencia, etcétera. Ahí nosotros estamos participando muy activamente como arquitectos empresariales. Otro aspecto también importante, ya lo mencioné anteriormente, nosotros podríamos ayudar y estamos ayudando a las áreas de supervisión y control. Y seguramente muchos de ustedes saben que Latinoamérica es la región más regulada a nivel mundial. Y muchas de las regulaciones que existen en los países tienen que ver con los datos. Entonces, ustedes están también inmersos en lo que les estoy diciendo. Así que por eso creo que
tanto la gente de datos como los arquitectos tenemos que hacer sinergias, tenemos que trabajar de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice un poco Gartner al respecto de lo que ha venido sucediendo y la verdad es que lo hemos vivido en carne propia. Ahora, como ya les mencioné, existen retos. Definitivamente no ha sido un camino sencillo. Como ya mencionaba José Luis, llevo ya bastantes años en esta práctica, desde mis orígenes en Monterrey, y a lo mejor muchos no ubican dónde está Monterrey, pero está en el norte de México. Solo como referencia, ahí jugaba o juega el Chupete Suazo, así que al Chupete Suazo seguro que sí lo conocen. Entonces, ahí donde él jugó en México, y creo que todavía está jugando, ahí fueron los orígenes. Ahí empezamos a promover la arquitectura empresarial hace 19 años y hemos visto cómo hemos podido superar algunos retos, pero se han presentado algunos otros. Creo que en este momento uno de los retos más importantes que hemos vivido es cómo logramos que los arquitectos, y a lo mejor ustedes se sienten algo identificados o no, lo dejo a su decisión, cómo le hacemos que los arquitectos sean influyentes en las tomas de decisiones de las empresas. Es decir, que no nos vean como un área meramente como de consulta, pero no agregamos un valor, o simplemente somos los que tenemos los mapas, o somos un área que se la pasa simplemente pegándonos en la mano cuando tratamos de implementar algo que no está estandarizado o que no está de acuerdo a las políticas de la empresa. Nosotros, como arquitectos, queremos pasar de un estado de simplemente ser útiles a ser influyentes, que nos tomen en cuenta en las mesas de trabajo de los directores, de las vicepresidencias. Ese es uno de los principales retos que nos hemos visto en los últimos años. Obviamente hay muchos otros más retos, pero estos son los que más en este momento tenemos presente, ¿no? Obviamente, pues el tema de mantenerse en el mercado, que como arquitectos tenemos que ver que los trabajos que hagamos como arquitectos sean entregables, orientados hacia el negocio. Si no entregamos resultados que impactan en el negocio, como dije anteriormente, vamos a perder obviamente un poco de credibilidad y un poco de inercia hacia adelante. O sea, nos vamos a quedar estancados. Entonces necesitamos que cualquier entregable que ofrezcamos vaya directamente hacia el negocio, ¿no? Y obviamente otro de los retos también es, y ustedes que tal vez lo están viviendo dentro de sus organizaciones, dicen que el único constante es el cambio. Y entonces, si yo no soy capaz de poder anticiparme a los impactos que conllevan los cambios, pues obviamente estoy tirando una moneda al aire y estoy cruzando los dedos para que nadie se queje. Y ya el día de mañana, si alguien se queja cuando hagamos la consolidación financiera una vez al mes, entonces ahí vamos a decir, es que hicimos un cambio. Entonces, ese es uno de los retos, que las organizaciones nos vean como consultores internos, que puedan acercarse a nosotros a preguntarnos, oye, ¿qué sucede si el día de mañana queremos eliminar este atributo o este campo o esta tabla? Ahí nos acercaríamos en conjunto con ustedes, arquitectos de datos, entre otros, y podríamos pues agregar valor. Ahora, existe una ruta, digamos que históricamente ha habido como varias etapas dentro de la arquitectura. Pues obviamente esto, como bien saben ustedes, o bueno, algunos lo saben, esto nace en Estados Unidos con un señor que se llama John Sackman, que todavía vive el señor, que por ahí debe estar en Estados Unidos, ya hace bastantes años, y hubo una evolución en donde teníamos una percepción de la oficina de arquitectura empresarial de diferentes formas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los objetivos como arquitectos empresariales? Primero, estar listos, estar anticipándonos al cambio y poder apoyar a los enfoques ágiles, ¿de acuerdo? Por ahí hay varias metodologías donde combina el agilismo con arquitectura empresarial. Otra de los objetivos que nos trazamos, que siempre tenemos en mente es, pues, tener una comprensión de toda la organización para ver las causas raíz de cualquier impacto o de cualquier crisis que pueda tener la organización. Entonces, tenemos que tener una comprensión total de la organización. Obviamente, no con esto quiero decir que nosotros sabemos la minucia, pero sí podríamos, a rasgos generales, sugerir o recomendar ciertas
consecuencias que pudieran presentarse ante un impacto, ¿no? Y algo que creo que a ustedes también les es muy común, pues es cómo logramos que todo lo que estamos haciendo se comunique a las áreas interesadas. ¿Cómo logramos esta comunidad que les mencionaba hace unos minutos? Pues es algo interesante que tenemos que lograr, y vuelvo al punto que les decía unos slides anteriores. Si nosotros seguimos trabajando en herramientas de oficina o seguimos trabajando en silos o en islas, va a ser bien complicado que generemos esta comunidad de arquitectura que queremos lograr tener, ¿no? Entonces, necesitamos tener mecanismos, necesitamos tener herramientas, recursos que nos permitan promover este trabajo, ¿no? Yo recuerdo que tenía uno de las empresas con las que colaboré acá en Ciudad de México, ya hace bastantes años también, y ellos tenían un portal institucional donde ellos le llamaron el ADN de la empresa, el ADN, ¿no? Y ponían la típica figura del ADN, ¿no? Y estaba padrísimo porque ellos colocaban ADN y abajo colocan arquitectura del negocio y colocaban la cadena de valor, los procesos, los procedimientos, la estructura organizacional. Entonces, eso evitaba que cualquier persona tuviera el pretexto de decir, es que nadie me dijo, es que yo no sabía, o yo lo hice como me lo dijo mi compañero. No, por esto tenemos este recurso, que es un portal institucional, en donde cualquier persona va a poder consultar los procesos, todo lo que ya comenté, ¿no? Y bueno, el camino hacia el éxito, como ya les mencioné, todo nace con John Sackman, pero vamos a ver cómo fuimos evolucionando a través del tiempo y a través de la historia hasta llegar a un punto donde queremos permanecer. Y no digo que con esto ya lo hayamos logrado. De hecho, hace 2 años, estamos hablando de temas de antes de la pandemia, hace 2 años hicimos una entrevista a cientos de arquitectos y el resultado fue que de las 4 etapas que aparecen en la pantalla, más de la mitad se encontraba en una etapa de útil. Es decir, que ya habíamos pasado una etapa de ruidoso en donde no se le percibía valor a la arquitectura, en donde la arquitectura empresarial se veía como un trabajo, un esfuerzo extra. Entonces ya habíamos pasado esa etapa, pero nos hemos estancado los últimos años en donde pocas personas le ven beneficio a la arquitectura empresarial y tenemos que estar en un modo de estar haciendo push, ya saben, ¿no? Empujando a las personas para que antes de que le metan mano a las aplicaciones, primero acérquense con los arquitectos empresariales o con los arquitectos de soluciones o el arquitecto de datos o el arquitecto empresarial. Entonces, si no me recuerdo, la encuesta más o menos indicaba que el 63% de los entrevistados estaban en una etapa de útil. Después del restante, estaban en una etapa de confiable, es decir, en donde ya la reputación de las oficinas de arquitectura empresarial era muy apreciada, donde ya el modo de push ya no era tan obvio, ya más bien era un modelo donde la gente se acercaba a las oficinas a responder preguntas o a recibir consultoría de parte de las oficinas de arquitectura. Y ya la verdad es que eran muy, muy poquitos los que verdaderamente nos dijeron que estaban en una etapa de influyente, es decir, en donde ya eran tomados en cuenta para las tomas de decisiones críticas del negocio, en un modo colaborativo en donde interactuaban con todas las áreas que les mencioné al principio. Entonces, no hay mayor indicador de una oficina de arquitectura empresarial que el porcentaje de influencia que tienes en la toma de decisiones. Ese debería ser uno de los principales indicadores como arquitectos en las empresas. ¿Cuál es el nivel de influencia que tienes al interior de la empresa? Si no eres tomado en cuenta o eres el último en enterarte, probablemente estés en una etapa de ruidoso y a lo máximo de útil. Evidentemente, no vamos a poder impactar al negocio ni vamos a poder ayudarlo en una etapa de ruidoso o de útil, ¿no? Tenemos que llegar a influir en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿cómo paso de una etapa a otra? Porque, y luego lo comenté al principio, yo sé que muchas de las cosas se dicen fácilmente, pero requiere, pues, cierto trabajo para ir brincando, ¿no? No voy a entrar al detalle, no creo que nos dé suficiente tiempo, pero
Les comento rápidamente. Una de las formas, porque habrá quien pueda decir que tiene algunas distintas, de pasar de ruidoso a útil es entender primero cuál es la visión estratégica de la Oficina de Arquitectura Empresarial y concentrarse algo que nosotros le decimos los quick wins o las victorias tempranas con valor hacia el negocio. Y para esto, céntrense en casos de uso, es decir, o casos de negocio. Hay muchos casos de uso en donde la arquitectura puede aplicarse. Por ejemplo, ya mencioné algunos, temas de racionalización de aplicaciones, temas de obsolescencia, temas de migraciones a la nube, temas de experiencia al cliente, temas de transformación digital, temas de cumplimiento, temas de auditoría interna, temas de gobierno de datos. Es decir, necesitamos identificar cuáles son esos casos de uso que existen en la organización y tratar de apegarnos a esos casos de uso. No tratemos de, como lo decía Lucía Arando, una de las responsables de la oficina de gobierno de datos de Naranja X en Argentina, no tratemos de comernos el dinosaurio de un día para otro. Necesitamos identificar cuál es ese caso de uso y cuál es su alcance y poder ofrecer rápidamente resultados hacia el negocio. Y en tiempos, diríamos que estamos hablando de cuestión de semanas. Ya cualquier caso de uso o cualquier iniciativa que te tome meses, lo más probable es que quienes confiaron en ti empiecen a perder confianza y en algún punto probablemente también se empiecen a desesperar o a frustrar porque no ven resultados. Entonces, para pasar de una etapa ruidosa hacia útil, necesitamos centrarnos en victorias tempranas y centrarnos en casos de uso con resultados orientados hacia el negocio, ¿no? Hay algo que nosotros estamos promoviendo mucho, que es pasar de un enfoque meramente catedrático, bibliotecario, donde somos buenísimos en la teoría, pero en la práctica no sucede nada. Es decir, nos sabemos TOGAF de memoria, somos expertos en DAMA, somos expertos en ITIL, en COVID y en todas las siglas sabidas y por haber, pero a la hora de querer demostrar algo, no, espérate, porque el punto número 7 de COVID o de ITIL o de TOGAF dice esto, entonces tenemos que seguir el ADM de TOGAF. La verdad es que estamos a favor de esas prácticas, creemos en los estándares, formamos parte de los estándares, participamos en Estados Unidos en varias mesas redondas. Sin embargo, la experiencia nos dice que no podemos exagerar en la teoría, no podemos ser meramente catedráticos, como dije hace unos segundos, ¿no? Necesitamos ir a la practicidad. Y esto se los digo porque me ha sucedido a mí. Yo recuerdo hace ya bastantes años que yo decía, no, es que el ADM de TOGAF, y para quien, no voy a entrar a temas metodológicos porque justamente lo que estoy diciendo es que no quiero ser catedrático, entonces no voy a entrar a explicar qué es el ADM de TOGAF, pero si alguien tiene dudas, con todo gusto, más adelante me pueden mandar un correo o podemos hablar para explicarles. El ADM decía que tengo que hacer primero la arquitectura de negocio, luego la arquitectura de procesos, y hay una empresa precisamente de telefonía en México, que es americana, que tenía presencia en varios países de Latinoamérica, que empezaba con N, que terminaba con L, que fue adquirida por otras empresas en varios países, y ellos decían, no, es que mi dolencia es que yo no tengo claro la infraestructura. Y entonces nosotros como consultores, sí, pero primero tienes que hacer lo que dice el ADM. Primero tienes que irte a la etapa número A y luego seguir la B y va a llegar un momento donde vamos a llegar a la parte que te duele ahorita. Y me decía el director de tecnología, oye, pero pues es que yo lo que necesito es esto. Y entonces ahí es donde digo yo que a veces como arquitectos llegamos a pecar en la parte catedrática, en la parte libre, como si fuéramos bibliotecarios, ¿no? En donde tenemos que seguir, insisto, porque no quiero, por favor, que se malinterprete. Estamos a favor, estamos apoyando estos estándares, estamos apoyando estas metodologías, pero necesitamos ser muy pragmáticos, poner en acción lo que hemos aprendido. Entonces, de esa forma vamos a poder pasar a útil. Cuando ya estamos en una etapa de útil, necesitamos abrir nuestro abanico. Necesitamos no solamente centrarnos en temas de tecnología, sino ir mucho más allá.
ahora sí, implementar casos de uso, pero ahora sí orientados 100% al negocio. Ya hablé hace unos segundos de racionalización de aplicaciones, proyectos de transformación tecnológica, temas de obsolescencia, migración a la nube. Si se dieron cuenta, pues eran puros proyectos o casos de uso tecnológicos que tienen impacto al negocio. Pero lo que ahora tenemos que buscar es cómo acercarnos a las áreas del negocio o a las áreas operativas y empezar a identificar casos de uso que puedan también ellos intervenir, que puedan participar. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos para pasar de ser una práctica meramente útil a una práctica confiable es establecer un centro de excelencia en la medida de lo posible. Y un centro de excelencia no significa que tengo que tener un ejército de personas. Realmente estamos hablando de un puño pequeño de personas que son expertas en prácticas, en mejores prácticas, en metodologías o en herramientas o en recursos, y son ellos los que nos ayudan a evangelizar internamente sobre la forma de trabajar bajo un enfoque de arquitectura. Entonces, nosotros proponemos que exista un centro de excelencia y nuevamente no tiene que ser un super mega departamento con cientos o miles de personas. Perdón, puse el mute. Y luego finalmente, para llegar a la etapa de influyente, ¿no? Aquí se requiere un enfoque mucho más estratégico. Inclusive nuestro lenguaje tiene que ser totalmente diferente al que estamos acostumbrados. No podemos seguir hablando en ceros y unos. Tenemos que entender esa estrategia, esos objetivos, esas metas, ese mapa de capacidades que les mencioné anteriormente. Ustedes, nosotros como arquitectos, tenemos que tener la capacidad de poder decirle a los directores, eso que tú quieres hacer, hoy en día no tenemos el perfil de las personas, no tenemos los recursos, o sí, si tenemos, podemos adquirirlos, podemos aliarnos, podemos capacitarnos. Entonces, necesitamos tener un léxico muy distinto al que estamos acostumbrados. Normalmente yo aquí, de hecho, recomiendo que si ya un arquitecto está en una etapa de influyente, normalmente es gente que ya tiene una maestría de negocios, o tiene diplomados de negocios, o ya puede interactuar con un director de finanzas, con un director de ventas, ya puede inclusive establecer ciertos indicadores estratégicos. Entonces, pasamos de un estado donde no nos veían como alguien que agregaba valor a alguien que es tomado en cuenta dentro de la organización. Esto es un camino que toma su tiempo, pero se puede hacer si hay voluntad. Muchas de las ocasiones esto al final recae en las personas. Creo que no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Si los directores o si los líderes de la organización no tienen la voluntad de que sucedan las cosas, pues evidentemente no va a ser muy difícil que suceda, ¿no? Entonces, lo que aquí buscamos es llegar a convencer a quienes toman las decisiones a que la arquitectura agrega valor. Bien, hasta aquí vamos la segunda parte. Déjenme empezar con la tercera parte. Les dije al principio dentro de mi introducción que el año pasado hicimos un estudio de mercado y resulta que nosotros interactuamos mucho con los arquitectos de datos. Y entonces generábamos ustedes ya saben, los modelos conceptuales, los modelos físicos, los modelos lógicos, hacíamos extracción de metadatos, en fin, ¿sí? Y cuando le preguntábamos a nuestros clientes, oye, ¿y qué otras cosas te gustaría que nosotros tuviéramos? ¿Qué otras cosas, además de arquitectura empresarial, tú crees que aprovechando todo el conocimiento, todo este know-how que hemos desarrollado ya casi en 30 años que tiene la empresa en el mundo, ¿qué otras prácticas te gustaría que interviniéramos? Y fue increíble la respuesta porque parecía como que si todos se pusieran de acuerdo. Gobierno de datos, inviertan en gobierno de datos, nos decían. Ya tienen mucho camino recorrido con un repositorio institucional. Si ya tienes los procesos, si ya tienes las aplicaciones y el dato viaja entre los procesos y entre las aplicaciones, y ya tienes la arquitectura de los datos, pues
sigue por ese camino, y fue a raíz de eso que precisamente empezamos a invertir mucho en gobierno de datos y nos hemos encontrado que hay un potencial gigantesco en Latinoamérica en materia de gobierno de datos. Ahora, siendo muy transparente con ustedes, no hemos encontrado tantas plataformas que se hable de gobierno de datos en la región. Por eso felicito mucho al club, porque creo que es de los pocos, si no es que el único, y a lo mejor José Luis me podrá corregir, pero son muy pocos espacios en donde yo verdaderamente he visto que se hable de gobierno de datos, salvo en Argentina. Por ahí vi un par de esfuerzos, pero es muy poco. Entonces yo creo que ustedes están haciendo historia, o sea, ustedes están marcando un hito en sus organizaciones. Entonces, cuando nos empiezan a decir eso nuestros clientes, pues empezamos a entender que ustedes siguen un enfoque muy holístico también, al igual que nosotros como arquitectos. Para nosotros, el enfoque holístico es lo que predomina, como visión como arquitecto, y fue que empezamos a hablar con mucha gente que es experta en gobierno de datos. Ahí, a partir de ahí fue que nosotros dijimos, necesitamos tener una visión clara y común con la gente responsable de los datos. Necesitamos tener inclusive, en la medida de lo posible, que esa sería como para nosotros un ideal, y créanme que no estoy idealizándolo porque yo sé que sí se puede hacer, tener una única fuente de información donde podamos interactuar los arquitectos con los responsables de datos en la medida de lo posible. Sabemos que ustedes tienen otras necesidades que de pronto no todas están en este repositorio, pero yo veo como que el repositorio de arquitectura empresarial es esa gran sombrilla que cubre muchos aspectos de lo que hoy en día ustedes están haciendo y que seguramente nosotros ya tenemos como arquitectos empresariales. De hecho, yéndonos un poco a Dama, y no me voy a meter a terrenos donde ustedes son súper expertos, pero de los dominios que Dama propone, muchos de los dominios tienen relación con arquitectura empresarial. Entonces, estamos convencidos que podemos hacer sinergia con ustedes. Por eso es que me atreví de invitar a José Luis a nuestro podcast de arquitectura empresarial el mes pasado, porque sin lugar a dudas yo vi que hay una sinergia interesante. Ahora, ¿cuáles son los hitos claves? A ver, permítame un segundo. Dejé de ver aquí un poquito. ¿Cuáles son los hitos claves que nosotros vemos para definir una arquitectura empresarial y una relación con las áreas de gobierno de datos? Primero, como ya dije, definir un alcance, resultados, con resultados orientados a los negocios, ¿sí? Ustedes tienen ahí mucho que ver en definir este alcance. Para el siguiente punto es definir una propuesta de valor de la práctica de arquitectura. Y aquí me gustaría estacionar un poquito donde dice producir artefactos arquitectónicos. Crear arquitecturas metas, crear arquitecturas objetivos, arquitecturas de transición, donde podamos comparar el ASIS con el to-be. Aquí es donde yo estoy convencido que ustedes pueden aportarnos bastantes. Los arquitectos de soluciones, sin lugar a dudas, tienen esa relación con ustedes constantemente, y creemos que en la parte de producir artefactos, producir mapas, producir resultados, lo podemos lograr con apoyo de ustedes, ¿sí? Y bueno, finalmente, pues, al igual que ustedes necesitan una comunidad de datos, y a mí me encantó, el otro día vi un video del club en donde un banco promocionaba la importancia de los datos en la institución a través de videos, de brochures, de comunicados al interior, y hagan de cuenta que me identifiqué porque es mucho de lo que nosotros también hacemos. Entonces, en desarrollar estos principios o este plan de comunicación, pues es algo que también nuevamente podemos hacer en conjunto, en lugar, y como yo les dije al principio, nosotros como arquitectos no podemos ir solos por la vida tratando de resolver los problemas. Yo necesito apoyo de ustedes y de otras áreas. Entonces, estos son como que algunos de los pasos que nosotros vemos que convergemos con las áreas de datos, ¿no? Y bueno, pues ya para dejar un poco de espacio a preguntas o comentarios de parte de la audiencia, quiero poner aquí sobre la mesa algunos indicadores que nosotros identificamos, pero sin lugar a dudas para mí el más importante es
poder medir el nivel de influencia que tenemos. Vuelvo y repito, si somos los últimos en enterarnos de las cosas, de las decisiones que se toman, lamentablemente no estamos agregando valor. O sea, nos dicen ya nada más como por compromiso, como para decir, por cierto, te aviso que vamos a hacer esto. Entonces, yo creo que cuando te está sucediendo eso, es porque estamos en una etapa donde se le conoce como ruidoso. Nomás generamos ruido, pero no agregamos valor, ¿sí? Y bueno, pues esto es un poquito de lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que haya quedado un poquito claro de, como arquitectos empresariales, cómo visualizamos el mundo, cómo vemos el mercado, cómo vemos las empresas, qué es lo que nosotros esperamos de las diferentes áreas. Y esto es lo que les quería presentar el día de hoy. Así que, José Luis, si no hubiera más, pues te dejo que continúes. Traigo aquí un bonus track, no sé si haya un poquito de tiempo porque si me permites, José Luis, nada más para... Sí, adelante. ¿Sí? Es un par de láminas nada más, porque esto es un poco de las conclusiones que nosotros generamos a raíz de las entrevistas que hicimos el año pasado. Yo sé que esto no es nuevo para ustedes, muchos de ustedes ya lo han leído y lo saben de memoria, pero en realidad cuando nos empezaron a decir por qué debíamos de integrarnos con prácticas de gobierno de datos, encontramos este contexto del mercado, ¿sí? En donde pues estamos conscientes que cada vez se generan más y más datos y se requiere animar a los stakeholders o a los actores a participar en esta comunidad, ¿no? Otra de las razones también que nos dimos cuenta es que hay cientos, si no es que miles de leyes en Latinoamérica o en el mundo que están vinculadas a los datos. Entonces, de hecho, como arquitectos empresariales, y ya lo dije al principio, tenemos una estrecha relación con las áreas de supervisión y control, dígase las áreas de auditoría y todas las demás áreas, ¿no? Entonces, ustedes como áreas de gobierno de datos, también tienen una relación con las áreas de supervisión y control. Entonces dijimos, oye, pues un punto más de convergencia. Ahí sí que coincidimos con la gente de datos. Así que todo el mercado apuntaba a que teníamos que apostar a acercarnos, a aliarnos, a relacionarnos con la parte de datos, ¿no? Y bueno, pues obviamente otra de las razones por las cuales nos orilló el mercado a acercarnos a la parte de datos, pues es que la mayoría de los proyectos que ustedes están llevando a cabo, o en general las empresas, tiene que ver con la experiencia del cliente, con la satisfacción del cliente. Y esto tiene mucho que ver con temas de innovación, con temas de tecnologías disruptivas, entre otras cosas. Entonces, claramente el mercado apuntaba mucho hacia proyectos de datos. De hecho, hay un dato que no lo pongo por escrito, pero fue muy revelador para nosotros y fue algo que nos sorprendió. Honestamente, no sé en Latinoamérica, pero en el mundo se estima que va a haber más proyectos de gobierno de datos que de arquitectura empresarial en sí. Imagínense. O sea, hoy en día el mercado está demandando más proyectos que tienen que ver con gobierno de datos que con arquitectura empresarial. No con esto digo que arquitectura empresarial, no, al contrario, también está creciendo, pero es que verdaderamente hay una revolución a través de gobierno de datos. Y ya no es para concluir, esto sí ya, porque sé que me estoy pasando un poquito. En Costa Rica hay un ministerio de Costa Rica, en donde están iniciando dos proyectos al mismo tiempo, uno de arquitectura empresarial y uno de gobierno de datos. Y fue un caso súper interesante porque justamente están empezando desde cero una oficina de arquitectura y una oficina de gobierno de datos. Y eso está increíble porque pues es una oportunidad única de marcar historia en ese ministerio. Y decía una de nuestras invitadas al podcast, así como las empresas tienen un departamento de recursos humanos, las empresas deberían estar obligadas a tener un departamento de gobierno de datos y yo me apego a esa frase para decir y deberían de también tener un departamento de arquitectura empresarial, así como lo tienen de recursos humanos. Pues bueno, amigos, amigas, esto es un poco de lo que les quería comentar. Ya lo comenté un poquito. La sinergia que yo veo está súper clara.
O sea, hay muchos puntos en común, hay muchos puntos de convergencia, no solamente entre arquitectura y gobierno de datos, sino gobierno de datos y áreas de GRC, áreas de procesos, de mejora continua, en fin. Y bueno, pues esto es lo que les había preparado el día de hoy. Espero haber aportado un granito de conocimiento a la audiencia. Israel, muchísimas gracias por tu presentación, de verdad que bastante interesante y esta sinergia o este acompañamiento entre la arquitectura empresarial y el gobierno del dato, de verdad que da para mucho más. O sea, ya. Y de verdad, un ejemplo de beneficio al decir, oye, en esto necesito un arquitecto empresarial. O sea, ¿cómo podemos llegar a esa exclamación? Y sabes que se me ocurría algo. Y es cuando no medimos el impacto de los controles de cambio en los activos de información y nos piden el linaje del dato o el linaje de los procesos. Yo creo que directamente ahí estamos impactando de una forma tan directa y beneficiosa a la empresa que con un linaje tenemos el mapa completo de lo que está pasando y del impacto hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de un control de cambio que hubo en un aplicativo, en un proceso, en una tabla, por ejemplo, dentro de un proyecto. No sé si quieres agregar algo sobre eso. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de control de cambios fue una de las primeras razones que nosotros mencionábamos para precisamente promover la arquitectura empresarial. Nos sucedía mucho, sobre todo, fíjense que vamos a decir que el sector financiero, el sector asegurador son de los sectores que más han adoptado la arquitectura empresarial. No digo que los otros sectores no, pero históricamente los bancos y las aseguradoras se han acercado mucho con nosotros y uno de los principales problemas que tenían era precisamente eso, de que a veces las áreas de tecnología eran las últimas en enterarse cuando había un cambio en el negocio. Entonces, cuando nosotros les decíamos, es que necesita haber un proceso interno que obligue a que cuando haya un cambio pase primero por la oficina de arquitectura empresarial. Y fue así como logramos a que las áreas de tecnología se anticiparan a ese control de cambios. De hecho, hay un caso súper curioso que siempre he querido que no, exponerlo en público de una empresa en México que tiene 68,000 empleados y tiene 115 años de historia, en donde el responsable del presupuesto de tecnología es el Chief Architect. Entonces, él es el que aprueba los proyectos de tecnología si la arquitectura cumple con los estándares de la organización. Entonces, fue súper, o sea, para mí es interesante que el de los dineros sea el Chief Architect. No es muy común que eso suceda. Y él decía, es que es la única forma de obligarlos a que cumplan con los controles de cambios, que cumplan con la arquitectura. De otra manera, no voy a aprobar financieramente el proyecto. Entonces, se me hizo súper interesante. Entonces, coincido completamente contigo, José Luis. Es una forma en la que podemos agregar valor. Sí, y otra cosa que respecto a lo que tú también comentabas, estoy totalmente de acuerdo, es que hay muchas personas que me han preguntado ¿por dónde empiezo a implementar un gobierno del dato? Esa es la pregunta. Yo creo que a ti te pasa, Israel, ¿por dónde empiezo para poder implementar una arquitectura empresarial? Y la respuesta en realidad diste en el clavo, porque es así. Busca un caso de uso dentro de la organización, un proyecto en el cual tú puedas aplicar estas prácticas de gobierno, estas prácticas de arquitectura empresarial, pero ojo con eso, que sea un proyecto que entrega valor directo a la compañía y un valor rápido. ¿Para qué? Para que puedas captar la atención de la organización y principalmente de los sponsors de esa iniciativa y te digan, perfecto, entregaste valor rápido y vemos que cumpliste el objetivo, esto nos puede servir, dale. Y empieza a correr esto y se empiezan a generar áreas, se empiezan a complementar equipos más especialistas, pero porque vamos entregando valor a la organización. No sé si te ha pasado.
Me acuerdo, José Luis, cuando justo te hice esta misma pregunta en el podcast el mes pasado, y yo te decía de los 11 dominios de Dama, y corrígeme si me equivoco, ¿por dónde debo de iniciar? O sea, ¿cuál es el primero que debo de abordar? Y tu respuesta fue concreta y directa, por la que la organización necesite más. O sea, no trates de hacer los 11 al mismo tiempo. Busca ese caso de uso, busca ese patrocinador. Y yo me atreví a decirte, oye, ¿y un patrocinador quién podría ser? ¿El de marketing, el de ventas? Y recuerdo que tu respuesta fue, mi sugerencia es, ¿dónde está el dinero? ¿Quién te puede dar los recursos ¿Quién te puede dar? Claro. Y sucede mucho como en arquitectura es exactamente lo mismo. Es lo que te digo. Yo me identifico mucho con ustedes porque, y corrígeme si me equivoco, el tema de gobierno de datos, ¿cuántos años tendrá en Latinoamérica? ¿Te gusta unos 10 años o menos? ¿O más? No, yo creo que en promedio unos 6 años, 7 años. Me siento identificado con ustedes cuando empezamos arquitectura empresarial, en donde en este momento ustedes están generando este ecosistema, esta comunidad, y hay muchas preguntas en el aire todavía, José Luis. Y pues yo creo que, por ejemplo, en Chile y en Sudamérica en general, del Cono Sur, está un pasito adelante que muchos otros países en otras latitudes de América, bueno, de Latinoamérica, vamos a decirlo así, porque ha habido preguntas como las que tú me dices, oye, ¿por dónde debo iniciar en tema de gobierno de datos? ¿Por dónde debo iniciar temas de arquitectura empresarial? Son preguntas muy básicas, muy sencillas, que ustedes ya las han estado respondiendo. O sea, me queda claro que en Chile al menos van un pasito adelante que otros los países, que otros países. Entonces, para mí es muy satisfactorio saber que tú ya puedes responder algunas preguntas, José Luis, o tu equipo, el equipo que nos escucha, porque ya lo han vivido en carne propia, ¿no? O sea, ya lo han experimentado. Claro, mira, y Mauricio Ruiz aquí hace una pregunta. Dice, el Data Governance tiene también desafíos para poder mostrar su valor en las organizaciones. ¿Percibes alguna relación con los desafíos que tiene la arquitectura empresarial para su valoración en las empresas? Yo creo que es más reforzar lo que acabas de decir. Sí, totalmente. Sí, no, se cuenta que Mauricio le dio al clavo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice y pregunta, pero es una confirmación realmente. Claro, perfecto. Y mira, acá están haciendo una pregunta como bien al hueso, como decimos acá en Chile. Ajá. Paco Ibarra, y siéntete en la libertad de responderla, por favor, porque nosotros somos totalmente agnósticos a herramientas, framework, de todo, ¿ya? Okay. Por favor. Sí, claro. Dice Paco Ibarra, ¿la herramienta de OPEX que ofrece Mega posee algún módulo que maneje artefactos de gobierno del dato, tales como linaje, metadatos, etcétera, y que a su vez permita enlazar estos con el módulo de procesos y arquitectura de software? Hijos, es que justo lo que pregunta Paco, Francisco, me imagino que debe de ser. En México los Franciscos son Pacos. No sé en Chile cómo sea. Es esa relación, porque él ya en su cabeza, él ya pintó el mapa y ya tiene el concepto clarísimo. Así como lo describió Paco, es la misma visión y conceptualización que nosotros tenemos. Lo vamos a explicar el 28 de octubre con mayor detalle a las 11 de la mañana con Marilu López de SSI y Ramón Hernández, que tú conoces muy bien. Excelente. Amigos, ahí vamos a mostrar eso que menciona Paco y me encanta porque además hace 20 y tantos años, algo que no te había dicho, yo fui desarrollador de sistemas con Visual Basic y yo mismo era mi propio DBA. Yo me acuerdo que no estaba la cultura de tener un DBA hablar de gobierno de datos hace 23 años. No, ni hablar. No. Entonces yo me acuerdo que yo definía mis propias tablas, mis propias llaves. Me acuerdo que usaba una herramienta que se llama Erwin para dibujar mis diagramas entidad relación y demás. Pero yo nunca entendí, José Luis, te confieso aquí, para qué hacía las cosas. O sea, yo no entendía el proceso. ¿Se me explicó? O sea, me decían, Israel, necesitamos que hagas una transacción que tenga estos atributos, para eso tienes que crear una tabla, pero yo nunca me acuerdo, bueno, ni hablar de la estrategia. Eso para mí era ciencia oculta, entender la estrategia. O sea, no entendía los procesos de negocios para lo que yo desarrollaba, menos de entender la estrategia. Entonces, lo que pregunta Paco es
es justo lo que me gustaría. Yo decía, ¿cómo no tuve eso en mi época? O sea, para mí hubiera sido muy revelador saber que mi trabajo impactaba un proceso que estaba relacionado a un objetivo estratégico. Sí, Entonces, yo lo llamo el sueño del pibe ese. O sea, y lo conversábamos, Israel, ¿te acuerdas? Yo te decía, oye, si tuviéramos una herramienta donde pudiéramos fusionar la arquitectura empresarial con el gobierno del dato, con los linajes de todo, ver un mapa completo del impacto de todo, oye, sería espectacular, espectacular. Y qué bueno que lo van a mostrar, o al menos los van a discutir el 28 de sí, octubre, dices tú, ¿no es cierto? sí, Con creo que es Marilú y jueves, Ramón. Marilu y Ramón. Entonces, Perfecto. yo veo esta pregunta de Paco y digo, eso es lo mismo que yo me preguntaba hace años, pero pues no, en ese entonces no existía esa trazabilidad. Pero deja tú las herramientas, como que no existía esa visión. O sea, Mm. como que yo me acuerdo que me metían en mi cubículo y yo me acuerdo que era un cubículo de 1 por 1, así en un, ya sabes, un cubículo en donde para ver a las personas te tenías que levantar y ya veías quién estaba ahí caminando, veías a tus compañeros, pero yo me sentaba y yo nomás veía así 3 paredes y detrás de mí había un espacio para poder entrar y salir de mi cubículo. Y yo me acuerdo que yo hacía mis propias tablas, mis propios diagramas en tierra relación para mis transacciones en Visual Basic, pero no tenía idea de para qué hacía las cosas. O sea, lo hacía por inercia, por, porque así me decían que así hacía las cosas. Sí, no, sí, a todos nos ha pasado, todo yo creo que hemos pasado por esa experiencia, hasta no conocer el valor que tú le estás entregando al negocio a través de lo que estás haciendo. Yo creo que es una visión que creo que tiene mucho que ver con este conocimiento end-to-end que hablabas tú, que debería tener un arquitecto empresarial y un arquitecto en general, yo creo, y las gerencias de procesos están enfocadas en eso igual. O sea, conocer el end-to-end de todos los procesos de la organización, por lo menos de lo más prioritario a lo menos. Así que no, muy interesante. Eh, Buenas noches para todos, ¿cómo están? Hola Carlos, mucho gusto. Mucho gusto. Carlos Herrera. Bueno, yo hacía una pregunta por el chat, pero la voy a hacer acá en la reunión. Resulta que actualmente en mi empresa estamos trabajando y empezando, pues como todas las empresas de Latinoamérica, los primeros pinitos o victorias tempranas en gobierno de datos. Nosotros actualmente tenemos un ecosistema de datos, una volumetría cercana a las 50 teras de información, distribuido en diferentes plataformas de BI, de analítica, de lo que ustedes se imaginen. Pero entonces, a ver, anteriormente nos preocupábamos y empezamos preocupándonos mucho por temas de BI. Después pasamos a temas de analítica predictiva y prescriptiva y ahora ya nos preocupa el tema del gobierno. Siempre por acumular datos, hacer conocimiento, pero nunca hemos sabido y nos hemos preocupado por el gobierno de datos. Es aquí entonces en este paso en el que estamos que empezamos a abordar un proyecto de gobierno de datos, pero con muchos proveedores o muchos partners que nos han acompañado en esto. Algunos nos dicen que definamos una estrategia de datos que sea la punta de lanza de un proyecto de gobierno de datos. Mi pregunta es, ¿eso es necesario definir o no? Adelante Israel, si quiere Muchas comenzar. gracias por la respuesta. Al No, contrario, gracias a ti, Carlos. gracias a ti, Carlos. Ese acento sonó como a paisa, tal vez me equivoque, pero Es de Colombia, ¿verdad? Medellín, Colombia. se escuchó como paisa, exacto. No sé por qué me empecé a imaginar una bandeja paisa cuando escuché a Carlos. Ah, qué bueno. Mira, yo definitivamente mi nivel de expertise por los últimos 19 años ha sido más en arquitectura empresarial, pero relacionado con los arquitectos de datos, que es con los que más interactuamos en los últimos años, yo te puedo decir que sí puedes llevar a cabo un proyecto de datos sin gobierno, pero vas a batallar mucho. O sea, va a ser muy difícil que hagas un proyecto si no tienes ese gobierno y esa estrategia. ¿Sí? Te lo digo porque a mí me ha sucedido como arquitecto empresarial. Si yo no tengo claro ese gobierno de arquitectura empresarial, que es un tema que no hablé, déjame decirte, porque el tema de gobierno de arquitectura
digamos que ya es un tema un poquito más denso, que tendría que entrar un poquito más a la minucia y al detalle, pero sin lugar a dudas, cuando yo empiezo un proyecto de arquitectura, si no tengo establecido el gobierno, me cuesta mucho, lo he vivido en carne propia. Mi sugerencia es que definitivamente sí se establezca un gobierno y claramente una estrategia para esto. No sé, José Luis, ¿tú qué tienes? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Mira, Carlos, yo creo que una de las cosas importantes acá es ver al gobierno de datos o al gobierno en general, al gobierno o a la arquitectura empresarial o al gobierno de arquitectura empresarial, como decía bien Israel, como un apoyo a todo lo que se está haciendo dentro de la organización. Es tan vital tener un gobierno de datos dentro de la organización porque te permite ordenar la casa. Así de descriptivo podría ser así de fácil poder entenderlo. Los arquitectos de datos, una de las funciones es esa, ordenar la casa a nivel de datos. Y nos ahorramos un tremendo problema con duplicación de información, duplicación de ingesta, teniendo una sola puerta de entrada a nuestro clúster de Big Data o donde tú estás ingresando la información. Los arquitectos generan todas las políticas de decir, mira, sabes que esta información la tenemos dividida en dominios de información. Por ejemplo, el dominio cliente, justo esta información que queremos ingestar en el clúster está relacionada a clientes, por lo tanto se va a esta carpeta en HDFS, se va a esta tabla en una base de datos, etcétera, etcétera, pero genera el orden para después, cuando quieren hacer modelos analíticos y después vienen los data science a construir modelos, pero si tenemos ordenada la casa, una base sólida, podemos ir generando modelos más robustos, modelos confiables, que las personas en el negocio vayan confiando que la información que nosotros tenemos está ordenada y también viene la otra pata que viene con calidad. O sea, estamos generando confianza dentro de la organización a través de estas normativas, políticas, estructuras, procesos que hay detrás de todo esto. Por lo tanto, te digo que un gobierno de datos es fundamental en una organización donde la cantidad de data es tan grande que se te va por las manos, se desborda todo eso. ¿Ya? Y no existe en las organizaciones, no existe lo que nosotros, o lo que yo le decía a mis papás cuando tenía toda mi pieza desordenada, decía, no te preocupes papá, si total, dentro de mi desorden hay un orden, así que yo sé dónde están todas las cosas, así que ¿para qué voy a ordenar mi pieza? Bueno, en las organizaciones no pasa eso, tiene que estar todo ordenado y todos tenemos que saber dónde están las cosas y dónde están los datos para poder ir construyendo un edificio sólido, con estructura clara, políticas claras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Súper, no, muchas gracias. Nosotros, pues como parte de eso, vemos que pues, gobierno de datos es tan grande como ancho. Empezamos a abordar gobierno de datos a nivel de dominios. Perfecto. Y empezamos con el dominio más crítico para la organización y para todas, me imagino que uno de los más críticos son los clientes. Exacto. Empezamos con los clientes y en realidad pues tuvimos que incluso que empezar a segmentar más porque tenemos clientes naturales y clientes jurídicos y empezamos a preguntarnos cuál de los dos se mueve más o es más prioritario. Empezamos por los naturales y fuera de eso empezamos con una arquitectura basada en un comportamiento y conocimiento del flujo de datos de los clientes. Y ahí vamos. No, van bien, van súper bien. Así que a darle nomás, Carlos, con esta iniciativa y a entregar valor, que es lo más importante, que el negocio vea valor, porque no sacamos nada con ordenar, pero si no estamos entregando valor a alguien y que ese valor sea visible dentro de la organización, es un punto de mejorar, ¿vale? Así que gracias, Carlos, por tu consulta y bueno, ya estamos terminando, nos hemos pasado bastante de la hora y les vuelvo a pedir la disculpa a toda la audiencia. Y Israel, queremos agradecerte nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y estamos súper contentos por llevar nuevos contenidos a nuestra comunidad, que ya somos al día de hoy, y lo acabo de ver en LinkedIn, 1810 seguidores en nuestro webpage de LinkedIn, así que estamos súper contentos. Y también agradecer a todos los asistentes que pudieron estar presentes hoy. Así que para finalizar, y ahora sí que esto es lo último, si ojalá puedan prender sus cámaras para sacarnos nuestra foto de rigor
que quede evidencia de lo que hicimos hoy. Muchas gracias Florencia, Lucía, Pablo, Mauricio Ruiz, Cecilia Ortega, Carlos Palomino. De verdad que muchas gracias por la asistencia y estamos súper contentos por la charla y una vez más, gracias Israel. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión. Nos vemos el próximo mes. Un abrazo grande. Chao, chao.